Recientemente Mario me pidió que yo presentara su libro sobre Albert Camus en el Centro de Cultura de Tepoztlán, Morelos. Allá acudí con mi esposa Cristiane, y ante una concurrida audiencia, empecé la dicha presentación con las vivencias de nuestra juventud como yo lo recordaba. Hace algo así como 50 años conocí a Albert Camus, nos dice Mario al inicio de su obra. En efecto, hace algo más de 50 años que Mario Jiménez y su grupo de amigos universitarios, emigrados de esa extraordinaria y única ciudad de Los Mochis, ávidos de conocimiento y por entender lo que era la vida y lo que el hombre hacía en esta bendita tierra, andábamos en las librerías de la Ciudad de México buscando las obras de los pensadores y filósofos de esa época de posguerra. Con avidez leíamos a Nietzsche, Dostoyevsky, Kafka, Germanés, Sartre, Paz, Rulfo, etc., pero nos parábamos en seco, cuando nos encontrábamos con la obra de Albert Camus. Eso eran palabras mayores. Con cierta angustia nos poníamos a leer el mito de Sísifo, tratando de descifrar el pensamiento filosófico de ese gigante de la literatura de nuestro tiempo, o un poco anterior, que bien representaba el pensamiento y filosofía de las consecuencias de las guerras europeas. Nos confundía y asustaba leer aquello de que la filosofía se usa para convertir al asesino en juez, que Camus nos dice en su obra El hombre rebelde. Algo nos inquietaba que Camus dijera que el Marqués de Sade, preso en la Bastilla por más de 28 años, fue el primer rebelde de nuestro tiempo. Y que los dandis de posguerra también lo fueran. Aquí pensábamos en los pachucos del laberinto de la soledad de Octavio Paz, que también se rebelaron. Después de presentar el magnífico ensayo que mi amigo hace de Albert Camus y su obra, terminé mi presentación como sigue. Hasta aquí el magnífico ensayo sobre Albert Camus y ahora me gustaría hablar algo sobre el autor, pero no tanto de la vocación y talento literario de Mario Jiménez, sino más bien de las vivencias que Mario compartió con sus amigos mochitenses de la juventud. Creo que Mario cultiva un gran amor por tres cosas: la música, la lectura y ser escritor. En la música, a Mario le gusta la de los gigantes del Renacimiento como Vivaldi, Antonioni, Beethoven, Mozart, Bach, y también le gusta escuchar la música de los Beatles, los Rolling Stones, y su preferida, Joan Baez, extraordinaria cantante hija de un médico mexicano y dueña de una voz privilegiada, que siempre abogó por la paz y la no violencia. Ella fue una de las principales activistas contra la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. En una entrevista, Joan Baez comentó que durante la guerra viajó a Vietnam del Norte en una misión de paz de la ONU. En Hanoi, Joan Baez vivió el terror y la angustia de los bombardeos de los B-52 de los americanos. Al escuchar la alarma, todos corrieron a los refugios subterráneos, y en la penumbra de ese refugio, en donde apenas se vislumbraban los rostros angustiados de hombres, mujeres y niños, Joan Baez comenzó a cantar. En su amor por la lectura, recuerdo a Mario que siempre se presentaba con un libro. Por eso cuando yo preparaba mi viaje de regreso de Francia, le dije a Cristiane que quería llevarle de regalo un libro a mi amigo Mario. Ella me preguntó, ¿tu amigo sabe el francés? Y yo le contesté alegremente, claro, Mario estudió el francés en el IFAL, en donde se reencontró con Marta. Recorrimos las librerías del barrio latino y en una del Boulevard San Michel encontramos la biografía de Franz Kafka, escrita por su amigo Max Brod. No hace mucho, Mario me dijo. Mira, este cuate gringo hizo una lista de los 100 libros que uno debe leer. Y, le pregunté. Pues que yo ya leí 94 y aquí tengo la lista de los 6 que me faltan, y que ya la dejé en la Gandhi y en la librería del sótano a ver si me los consiguen. Luego nos fuimos al centro histórico de la Ciudad de México y entramos a una de las varias librerías que hay en la calle de Guatemala. Nos atendió una simpática y atractiva jovencita, que al leer la lista de los libros que le presentó Mario, dijo, creo que tengo este, los demás no. Luego se metió al laberinto de corredores y cuartos llenos de miles de libros, y de entre ellos, encontró el que Mario buscaba. Todavía no acierto a entender cómo es que aquella jovencita retenía en su memoria los títulos de los libros de su negocio. En cuanto al amor de Mario por escribir, yo recuerdo que desde que estudiábamos en la ESIME, Mario escribía poemas. Recuerdo el poema A unos ojos tristes, que Mario dedicó a una melancólica y bonita muchacha mochitense, novia de un amigo de Mario. Después, Mario no paraba de escribir poemas, novelas, cuentos y ensayos.
En una ocasión Mario me dijo, Rigo, el día que yo no escriba, me muero. Por fortuna para todos nosotros, Mario no ha parado de escribir. Por la misma avenida Morelos, y rumbo a la Santos de Gollado, vivía mi amigo Antonio Gutiérrez Trasviña. Fuimos amigos desde niños cuando íbamos a la escuela particular Josefa Ortiz de Domínguez, y después de clases, nos íbamos a jugar a la casa de Armando Quiñones donde hacíamos caminos y puentes para jugar con los carritos de juguete. Enfrente de la casa de Armando estaba el consultorio del doctor Aguilar, especialista en la homeopatía, y muchos años después, ya en la Ciudad de México, me encontré a su hijo que era dentista y tenía su consultorio por el rumbo de la avenida Mariano Escobedo. En las noches, cuando Toño y yo regresábamos de la última función del Cine Río, no pasábamos por la banqueta de la Escuela 4, pues según decían allí se aparecía la Llorona clamando por sus hijos, y solo de pensarlo, se nos ponía la piel de gallina y mejor caminábamos por la mitad de la calle escasamente iluminada. Toño fue mi otro entrañable e inolvidable amigo con el que guardé una estrecha amistad que dura ya por más de 70 años. En la escuela secundaria nos encontramos con René Martínez, y como éramos de los más chavos y andábamos por todos lados, la maestra Anita de Peiro que nos daba la clase de inglés, nos bautizó como los mosquitos de la clase. Después se unió a nuestro grupo Tomás Quintero, él era un poco mayor que nosotros, robusto y de gran estatura, y más de una vez nos sacó de apuros por las confrontaciones que teníamos con otros compañeros de clase, en fin, con el Tomazón, nos sentíamos seguros y protegidos, por lo que no dudábamos en molestar a otros compañeros de la clase. Los 4 amigos, René, Toño, Tomás y yo, andábamos por todas partes en nuestras bicicletas, y a veces, y sin el permiso de nuestros padres, nos íbamos a San Miguel y luego hasta el Carrizo por la recién inaugurada carretera internacional. En el Carrizo había un motel y un expendio automático de Coca-Colas bien frías que nos refrescaba de largo viaje. De regreso nos parábamos en el pueblo de San Miguel para comprar las empanadas de calabaza endulzadas con panocha. Toño era nieto de Benjamín Trasviña, uno de los americanos de la colonia socialista de Albert Boven, y uno más de los firmantes de la carta que los colonos mandaron al presidente de México, reclamando los derechos de propiedad del canal Tasts del cual habían sido despojados por Benjamin Johnston. Toño me contó que en una ocasión su abuelo llegó a su casa a visitar a su mamá y así lo recordaba, alto, robusto con pelo y bigotes rubios, impecablemente vestido y con su camisa blanca de cuello alto y una faja de lana alrededor de la cintura, algo que a mí me hizo recordar al abuelo de Cristiane, pues según me contó alguna vez, así es como se vestían los vignerons franceses. Y a fin de cuenta, el apellido Trasviña, nada tiene de anglosajón y si tiene algo de francés, tras las viñas. René y yo nos vinimos a la Ciudad de México a continuar los estudios, pero al Tomazón no le dieron permiso y Toño tuvo que quedarse al frente de la familia porque había quedado huérfano de padre. Toño fue el primero de mis amigos que tuvo un automóvil propio, un Chevrolet modelo 1946 de color crema y verde pálido. Con el tiempo, Toño nos alcanzó en la Ciudad de México cuando René y yo vivíamos por la colonia Roma en las calles de Tabasco. Allí vivimos varios años con nuestro amigo Miguel Cárdenas que era maestro de primaria, y según él, hasta había sido extra de alguna película. Miguel tenía un primo, Eduardo, que a veces se quedaba con nosotros. Eduardo tenía una gran personalidad, era un profesional en eso del canto, y hasta había incursionado como artista en la televisión de Hollywood donde se le conocía como un buen chansonnier. Creo que no pudo colocarse en Estados Unidos, y aquí en México, anduvo como sobrecargo en la Mexicana de Aviación y hasta fue uno de los gerentes del Hotel El Diplomático, donde yo recientemente presenté mi libro Don Martín. A ese departamento de Tabasco también llegó Ramón Purón, un excelente pianista que llegó a tocar en el Auditorio de Chicago donde también tocaba Rubinstein. Él era un exiliado cubano y vino a México para regularizar su ciudadanía americana. Aquí en México, frecuentaba a una bella mujer, también exiliada de Cuba, y que allá fue una conocida bailarina. Con Ramón Purón conocí la música del célebre pianista Frédéric Chopin, pues de Estados Unidos se trajo una excelente colección de discos con interpretaciones de piano de ese célebre compositor polaco. En esa época nos tocó asistir a una feria del libro que se llevó a cabo por la Avenida Valderas. Allí, de lejos, nos tocó ver a Pablo Neruda, Nicolás Guillén y al pianista y cantante cubano Bola de Nieve. En esa época que vivíamos en la colonia Roma,
A veces andábamos cortos de dinero, y René, que era interno en el Hospital General que estaba en la avenida Cuauhtémoc, nos conseguía una bata blanca y se las arreglaba para hacernos pasar como sus colegas, y así poder entrar al comedor de ese hospital. Y otras veces, cuando no alcanzaba para más, pues nos conformábamos con una bolsa de pan que comprábamos en el café de chinos que estaba en la avenida Obregón, negocio que luego agarró fama y se convirtió en una conocida franquicia, los Biscuits de Obregón. A un lado de ese café de chinos estaba el restaurante El Merendero de comida sonorense, al que tal vez fuimos una o dos veces porque no era tan barato. Allí servían algo de la comida sinaloense, aunque la especialidad era el menudo sonorense, al que alguien le había compuesto un soneto que el dueño exhibía en la pared principal del negocio. Oh menudo sabroso te saludo. En esta alegre y refrescante aurora. ¿En qué pido alimentos? Pues es hora. En que tú estás cocido y yo estoy crudo. Manjar tan delicioso jamás pudo poner a la mesa una señora. Con más razón si es de Sonora. La tierra preferida del menudo. Al día siguiente de mi llegada de Francia y ya casado con Cristiane, fuimos al departamento de la calle Pitágoras en donde vivía mi amigo Toño, ya casado con mi hermana Ana Luisa. Tuvieron 2 hijas. Ana Geraldina, que ahora vive con su marido Derek en una bonita residencia en la isla Victoria de Canadá, y Gabriela, casada con Enrique y que vive en una casa en el Pedregal de San Ángel. Geraldina tiene una hija, Estefania, que ya es profesionista y muy hábil en eso del fútbol y que también vive en Canadá. Por su parte Gabriela tiene 2 hijos, Nicolás y León, que también destacan en eso de los deportes y tienen infinidad de trofeos en eso del karate. La casa de Gabriela en el Pedregal es muy parecida a la que sale en la película El Inocente de Pedro Infante, quizás como una remembranza de aquellas noches, en la que Toño y yo íbamos al cine Morelia para ver las películas del célebre cantante sinaloense, y cuyos diálogos casi nos los sabíamos de memoria. Cuando vivíamos en el departamento de Tabasco, a veces también nos las arreglábamos para pasarla muy bien. En una ocasión en que andábamos buscando algo en que entretenernos, a Mario se le ocurrió decir: «Ah, cómo me gustaría pasearme por la Ciudad de México en automóvil». Y como no teníamos automóvil, acudimos a un paisano de Los Mochis, creo que se llama Esparza y que era colega de René en eso de la medicina y que sí lo tenía. Con el cuento de que René sería el chambelán de una quinceañera, le pidió prestado su automóvil. «No, René, no te lo puedo prestar pues ni siquiera tienes licencia», le comentó su amigo. A lo que René le contestó: «Sí, pero Rigo sí la tiene». «Bueno, se los presto pero que Rigo se haga responsable y sin falta me lo regresan mañana». «¿Y solo para ir a la iglesia, no más lejos, entendido René?» «Sí, claro, cuenta con que solo lo usaremos para llevar a la quinceañera a la iglesia y te lo regresamos mañana, sin falta». «¿Y ahora a dónde vamos?», pregunté a mis amigos. «Pues vámonos a Acapulco», dijo René. René, Toño, Mario y yo nos fuimos derechito a Acapulco, y como en esa época había poco tráfico, creo que hicimos unas 5 o 6 horas, por lo que nos dio tiempo para ir a pie de la cuesta para ver la impresionante puesta del sol. Allá nos quedamos a dormir en la playa con un frío endemoniado. Al día siguiente bajamos al puerto y después de andar un rato en las playas de Caletilla, nos fuimos a Puerto Marqués donde comimos los deliciosos pescados fritos, la única comida caliente que tuvimos en ese viaje pues apenas si nos alcanzaba para la gasolina de regreso. Pero hete aquí, que el René se pone necio y me dice: «Yo no me voy de Acapulco sin haber manejado por la costera Miguel Alemán». Y ante tanta insistencia le dije: «Bueno, pero solo hasta la Diana». Agarró el volante del cochecito, y como niño chiquito venía disfrutando y riendo por la manejada, y exultante de alegría hasta cantaba aquella conocida canción, «En el mar la vida es más sabrosa», y algo distraído, se pasó un alto y con tan mala suerte que nos detuvo una patrulla, y como no teníamos para la mordida nos llevaron a la comandancia de tránsito. Creo que el comandante nos pedía 50 pesos que no teníamos. El Mario y yo nos fuimos a las palapas de la playa a ver si de casualidad nos encontrábamos algún conocido, y aunque parezca increíble, Mario se encontró con su primo Enrique que se emborrachaba en solitario en uno de esos restaurantes.
Al escuchar el relato de nuestros apuros para conseguir 50 pesos para la mordida, el primo de Mario metió su mano al bolsillo de su pantalón y sacó un fajo de billetes muy arrugados, y a la vez que los tiraba sobre la mesa, le dijo a mi amigo Mario: «Mira, Marito, aquí está el dinero que necesitas, pero te vas a chingar porque no te los voy a prestar». Desilusionados y muy preocupados nos regresamos a la comandancia de tránsito, donde nos recibió René muy contento y con las llaves del auto. «Ya vámonos», nos dijo sonriente. «¿Y cómo le hiciste?» «¿Dónde consiguieron el dinero?», le preguntamos sorprendidos. «Pues nada, que se me ocurrió negociar con el comandante, y sin anunciarme, entré a su oficina en donde lo encontré en clinch besándose con su secretaria. Cristiane y yo con Mario, y Toño en el año 2021. Mi hermana Ana Luisa y yo, al día siguiente de mi regreso de Francia en el año de 1967. Con Toño me distancio un poco cuando se divorció de mi hermana, pero la amistad siguió impecable a pesar de no vernos por casi 10 años. Un día le llamé por teléfono para comentarle que necesitaba un financiamiento para mi empresa de tecnología, GC Telecom. «¿Cuánto necesitas?», me preguntó. Y al día siguiente me depositó 1.000.000 de pesos. Mucho me sirvió para fortalecer mi empresa, y entre otras cosas, para el proyecto de la videoconferencia con los cosmonautas de la estación rusa Mir. Proyecto que yo presenté a los alumnos de la Universidad Iberoamericana como parte de la conferencia, Transferencia de Tecnología. Así lo comenté. En la Spocom de 1998, tuve la oportunidad de participar en la realización de la videoconferencia con los cosmonautas de la Estación Espacial Rusa Mir. Fue muy emocionante ver el interior de la Estación Espacial Rusa directamente y en vivo. Verla en tiempo real y en exclusiva para los mexicanos en el auditorio del World Trade Center. Allá estaban los cosmonautas rusos, contestando las preguntas que los mexicanos les hicieron desde el auditorio del WTC. La primera pregunta la hizo mi hija Veronique en estos términos: ¿qué siente el ser humano allá arriba, al observar el maravilloso planeta azul? Desgraciadamente, la transmisión duró solamente un par de minutos y hubo poco tiempo para las preguntas, y el pobre Maussan se quedó con el micrófono en mano con la pregunta que ya no tuvo tiempo para hacerla. Al terminar la videoconferencia, tuve la satisfacción de recibir al embajador ruso, quien amablemente fue a darme las gracias por el evento. «Gracias a usted y al pueblo ruso por haber puesto ese pedazo de tecnología allá en el espacio exterior», le contesté emocionado. A veces nos olvidamos de que los rusos fueron los pioneros de la Odisea espacial, el primer satélite artificial de la Tierra en 1957, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin en 1961, y la primera estación espacial, precisamente la Mir de la videoconferencia, que se empezó a construir desde el año de 1986. Mi hija Veronique estudió en la Universidad de Dijon y luego arte en París. En México trabajó en Televisa en eso de las telenovelas y otros programas en los que hacía la ambientación y la decoración. Yo, que era un acérrimo crítico de esos programas de televisión, todos los días tenía que verlos para tener tema con que platicar con mi hija. Veronique fue la encargada de hacer la ambientación de la exitosa novela Agujetas color de rosa. Estuvo muy bueno su trabajo en esa telenovela, pues recibió un reconocimiento especial de la empresa y hasta hubo alguien que habló desde New York para conocer quién había hecho ese trabajo de ambientación. En una ocasión le tocó decorar el camerino de la conocida actriz Verónica Castro, y al entrar por primera vez, la señora Castro exclamó gratamente sorprendida: «Hermoso, me lo decoraron como si yo fuera una reina». Volviendo a mis vecinos del barrio, por la Guillermo Prieto y la Hermenegildo Galeana estaba la casa del señor Gabriel Peña, conocido ganadero de la región y que era dueño del rancho El Guayparime. Su hija Alicia era muy amiga de mi hermana Ana Luisa, y recuerdo que alguna vez nos invitó al rancho de su papá, en donde ella misma hizo las deliciosas melcochas azotando la masa endulzada contra un tronco del cobertizo. Alicia tenía 2 hermanas, Graciela y Clementina, y varios hermanos a los que no traté y solo recuerdo a Enrique, que era algo así como el rival de mi hermano Urbanito. Al menos eso creo, pues una tarde-noche que regresábamos en nuestras bicicletas del colegio del Centro Escolar del Noroeste, que estaba en las faldas del Cerro de la Memoria, a mí se me ponchó mi bici porque en el camino, escasamente iluminado, había un reguero de punzantes y largas espinas. «Esto es cosa del Enrique»,
comentó con mucho coraje mi hermano. Luego se apresuró a colocar mi bici en la parrilla de atrás de la suya, y a mí me montó en la barra para seguir el viaje a Los Mochis, pues no era nada agradable pasar mucho tiempo de noche en ese lugar a un lado del Camposanto. Al señor Gabriel Peña lo recuerdo muy bien como una persona muy amable, pues a pesar de que nosotros, chiquillos y poco ilustrados en eso de la cortesía, siempre nos saludaba muy ceremoniosamente con un amable buenos días. Eso de la cortesía y la formalidad de don Gabriel Peña, me recordó a mi hijo Mark que también cultivaba esa cortesía con los demás. Recuerdo que cada tarde que iba a buscarlo al Liceo Franco Mexicano de la Ciudad de México, siempre me hacía esperar un buen rato, pues él se despedía muy cordialmente y de besito de cada una de las mamás de sus amigos. Hurgando en la memoria de las lecturas de mi niñez, recuerdo un ejemplar de selecciones en la sección de mi personaje inolvidable, en la que un americano que vivía en París después de la Segunda Guerra Mundial cuenta que desde su balcón todos los días observaba con admiración a su personaje inolvidable, un niño parisino, que en su camino a la escuela siempre se detenía y muy cortésmente saludaba a los conocidos y amigos del barrio. Pues así es mi hijo Mark, muy amable con la gente, conocida o no. Recuerdo que cuando ya de ingeniero se vino a trabajar en mi empresa, en donde también estuvieron dos amigos suyos de la Universidad Anáhuac para acreditar sus prácticas profesionales. Una mañana, desde la ventana de mi oficina, los vi a los tres que cruzaron la muy amplia avenida de Río Rin para ir a un cafecito que se encontraba por allí cerca. Observé que un viejecito con apariencia de vagabundo perdió el equilibrio y quedó tirado en medio de la muy transitada avenida. Mi hijo Mark fue el único que se regresó para levantarlo y llevarlo a la banqueta a un lugar seguro. Cuando Mark todavía era estudiante, le tocó acompañar a su novia del liceo a Ginebra, Suiza, donde el papá de su novia, un destacado museógrafo mexicano, había sido contratado para hacer el Museo del Deporte en aquella ciudad, sede del Comité Olímpico Internacional. Una tarde que Mark se había quedado solo en el museo, llegó el señor Samaranch, quien en esa época era el presidente del COI, preguntando por el museógrafo mexicano para que le mostrara el museo a él y a su acompañante. Mark no se amilanó a pesar de que el acompañante de Samaranch era el mismo rey de España. Con aplomo y seguro de sí mismo, les dijo que estaba solo, pero que con mucho gusto él mismo se encargaría de hacer el recorrido solicitado. Lo hizo creo que muy bien, pues al final del recorrido, los dos personajes satisfechos y agradecidos se despidieron muy amablemente de mi hijo Mark. Mark se casó con Brenda, una linda y eficiente profesionista de la Ciudad de México y tienen una hija, Dharma, que recientemente fue coronada como reina del Carnaval de Campeche. Cristian